¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Terminó la sexta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio con acuerdos, pero dicen avance lento. Eso dice Lighthizer, el norteamericano, el negociador. Habrá dos rondas más, una a finales de febrero aquí en la Ciudad de México y otra en marzo en Washington. La Secretaría de Economía explica que se han concluido 3 capítulos: pymes, competencia y anticorrupción. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Buenas noches, Juan Carlos. Ernesto Cervera, Macario Esquetino. Ahora sí, recién desempacado de Montreal en esta negociación ruda, pero bastante efectiva. ¿Qué pasó allá en Montreal? Sí, no, claro, con mucho gusto. Gracias por la invitación, verlos a todos. No había tenido la oportunidad de venir a visitarlos ahora este año. Y bueno, ya es casi febrero, pero pues que les vaya muy bien, que les vaya bien a todos. Y Montreal, la ronda terminó hace apenas un par de días. Y yo creo que el balance es positivo. Y les explico por qué. Primero, recordarán que los ministros no se habían reunido en las últimas 2 rondas, una en México, otra en Washington, que fueron pues más bien estrictamente técnicas. Entonces, todo lo que se avanzó en esos 2 meses, ahora en Montreal se iba a presentar a consideración de los ministros. Y es un trabajo técnico muy importante, un trabajo técnico que a veces no es el que se le pone más atención en los medios, pero el trabajo en materia de facilitación de comercio, remoción de obstáculos técnicos, regulaciones, eso es bien importante porque es en donde las empresas operan. Hay temas, desde luego, más grandes, la regla de origen de autos, la parte de la cláusula de terminación que ha propuesto Estados Unidos, pero esos pues necesariamente pasan por un acuerdo en el concepto que todavía no existe ahí. Entonces, el reto para México, al llegar a Montreal, era poder encontrar ese balance de lo que se iba a presentar a los ministros. Un buen avance técnico, sólido. Ahorita mencionabas el capítulo anticorrupción, que yo creo que es sin duda un gran avance. Es un tema no solamente importante para la negociación, sino que además es un tema que también debe dejar muy claro la voluntad de México de querer modernizar, de querer avanzar en temas que antes pues estaban completamente fuera de una dimensión comercial y ahora ya no es así. Pero también terminamos el anexo de tecnologías de la información, algo muy importante para las industrias y sus operaciones aquí en México. Tenemos 4 o 5 capítulos que han registrado un avance de 90-95% que esperamos cerrar en la ronda de México. Y junto a eso, el avance que se puede tener en conceptos como la parte automotriz, que Canadá puso unas ideas en la mesa que pueden ser una base interesante para avanzar, incluyendo, por ejemplo, que además del valor de los elementos de un coche, también se considere cosas que ya se hacen, como la inversión en tecnología, la inversión también en innovación que cada uno de los automóviles lleva y que eso se incorpore dentro del valor del mismo, y también unas ideas interesantes en inversión. Entonces, la conferencia de prensa al final de la ronda creo que fue muy indicativa, con sus matices, pero ninguno de los presentes que estaban ahí negó el avance que se había obtenido, lo cual, bueno, contrasta con algunas de las notas que incluso al inicio de la ronda de Montreal empezaban a salir, una nota por ahí que citaba fuentes canadienses que auguraba el inminente muerte del TLC, declaraciones también que venían de Davos. Mientras sucedía la ronda de Montreal, estaba pasando todo en Davos. Entonces había unos vasos comunicantes muy interesantes del trabajo técnico en Montreal y los mensajes políticos que venían de Davos. Entonces, mira, el balance yo creo que es muy positivo. Buen trabajo. Nos toca ahora a nosotros en México retomar, pues primero ser anfitriones, ser buenos anfitriones, pero además también aprovechar esta ocasión para influir en la manera en que las discusiones van a continuar, siempre para los intereses del país. Juan Carlos, sí se notó que había aspereza, por llamarlo de alguna manera, en toda esta parte, porque hasta que no llegaron los ministros, más o menos se vio lucecita al final del túnel. Ahora, sí quedan todavía temas que yo creo que pueden ser todavía muchísimo más ásperos y en donde avanzar ahí sí va a ser muy complicado. Mencionabas ahorita la parte automotriz, esta parte de la creatividad que se pone ahora sobre la mesa para determinar el contenido regional podría ayudar, no cabe la menor duda, pero lo que se ve es que es imposible dar marcha atrás. Ya olvídate del Tratado de Libre Comercio, de los aspectos tecnológicos mismos de cómo se hace un coche y de dónde vienen los diferentes insumos para lograr hacer en la región del norte, América del Norte, coches competitivos a nivel internacional. ¿Qué tan rudas van a venir estas 2 últimas? La séptima en México y no sé si llamarle 7.5 o 8 que cerrará en Estados Unidos. Claro, sí, seguro, Ernesto. Mira, desde luego
vuelvo a repetir el comentario, creo que hay temas que sí requieren todavía mucho trabajo técnico, temas que cuando el concepto se pone en la mesa, se necesita empezar a darle sustancia alrededor. Y mira, les ejemplifico con algo que incluso fue una propuesta de México, la cláusula de terminación del tratado. Eso Estados Unidos lo puso como una idea pues muy, muy radical, de que el tratado se va a terminar cada 5 años. Entonces, lo que hicimos nosotros, y creo que también esto es muy importante tenerlo presente, México nunca ha dicho que no al diálogo. Podemos hablar incluso hasta de los temas que no estamos de acuerdo, pero necesitamos entender qué quieren. Entonces, por ejemplo, en esta de la cláusula de terminación, cuando le preguntas a Estados Unidos qué es lo que estás buscando, ellos te dicen, yo quiero que haya una obligación de revisar cada cierto tiempo el funcionamiento del tratado, ver qué está sucediendo para que se pueda hacer mejor y ver qué está sucediendo para que se pueda corregir. Y creo que en ese concepto nadie está en desacuerdo. Simplemente el resultado de eso, que es la terminación del tratado, es lo que no estamos. Entonces, una vez que se entiende ese concepto, se empieza a trabajar alrededor. El mismo caso lo que quieres es revisarlo. Exactamente. Entonces, mismo caso, bueno, vamos a revisarlo poniendo universidades, poniendo académicos, poniendo tal vez estudios que nosotros ayudemos a fondear. Y esto te lo platico porque yo creo que ese puede ser exactamente la misma dinámica en esos temas que tú mencionas que todavía falta trabajo. Canadá pone estas ideas en coches en la mesa, hay otras ideas en inversión y en temas similares que sí, siguen estando todavía muy verdes. Resolución de controversias. Resolución de controversias, capítulo 20 de estados, 19 de remedios comerciales, 11 de inversiones, pero lo importante para esos temas en donde las posiciones están tan alejadas es acordemos el concepto, ¿qué queremos? Y una vez que se empieza a acomodar, pues empiezas a darle vueltas a la idea y ya juntos, porque ya hay un tema de propiedad, la idea es de todos, empezamos a ponerle una serie de elementos que le va a dar forma. Si eso se hace en México, fantástico, existen efectivamente ya planes para tratar de vernos después de eso en Washington, fecha por determinar, pero yo aquí vuelvo a reiterar también lo que hemos conversado en otros formatos. Yo pienso que lo importante que tenemos que tener claro es el beneficio del acuerdo. México debe de obtener el mejor acuerdo posible. Por supuesto, si eso se puede obtener antes o en un tiempo relativamente corto, pues es doblemente mejor. Pero no creo que debamos de apurarnos o pensar que ya es abril o que ya es mayo o que ya estamos cerca de algún momento importante político. El tiempo se tomará lo que se tenga que tomar. Si se va después de las elecciones, no pasa nada. Pues de nuevo, lo importante es tener el acuerdo. Yo personalmente creo, y el secretario Guajardo también, nuestro líder, así lo ha declarado, los elementos para tener un buen acuerdo y tener un acuerdo relativamente rápido que pueda ofrecer certidumbre a los mercados, a los operadores económicos, están ahí. Pero no vamos a sacrificar sustancia por tiempo. Eso también es bien importante. Juan Carlos, yo creo que en algún momento será conveniente que se haga un gran reconocimiento y agradecimiento al equipo negociador de la Secretaría, porque llevan un año trabajando prácticamente, no de sol a sol, sino las 24 horas del día. No nada más están negociando el Tratado de Libre Comercio, se está negociando también el TPP, se está negociando la ampliación con la Unión Europea y andan negociando otras cosas adicionales. De todo esto, el que a mí me parece que es muy importante en el corto plazo, el TPP. Me parece haber escuchado, creo que precisamente al señor Trudeau, el ministro canadiense, el primer ministro de Canadá, que decía que probablemente para marzo pudieran tener el TPP listo, lo cual es interesante porque en marzo también sería esta reunión en Washington para cerrar, digamos, un periodo largo de negociación del Telecán. ¿Qué tanto perciben ustedes que la negociación del TPP está llevando a los estadounidenses a ver las cosas de una manera distinta? ¿Cuánto les pesa esta negociación de la que ellos se salieron, en mi opinión, a lo tarugo? Y voluntariamente. Solitos ellos. Bueno, primero, gracias obviamente por el reconocimiento. A veces a mí me toca estar en la cara pública de todo esto, pero el equipo de la Secretaría de Economía y de otras dependencias también, muy importante. Nosotros esto es un proyecto de país, la agenda comercial encabezada por el secretario Ildefonso Guajardo, que sin su apoyo y su respaldo, la verdad es que hay cosas que sean más complicadas y nosotros nos sentimos muy bien liderados por él, pero también el apoyo de otras dependencias. Economía va, pero también va Zagarpa, Energía, Semarnat, la PGR, la Cancillería. No se han escatimado recursos
para que esta agenda pueda caminar. Y bueno, lo hacemos obviamente con mucha pasión y con mucho amor por el país porque creemos en ello. Respecto del TPP, efectivamente fue... El TPP, recordarán que cuando se sale a Estados Unidos, de repente como que entramos en un estado casi de orfandad. O sea, no sabemos qué va a pasar, no sabemos quién va a continuar ahí o no. Y en ese contexto salen dos líderes, dos países que liderean el proceso. Uno, Japón, del lado asiático, pero de este lado, México. México siempre fue muy insistente en que el TPP tiene un valor estratégico, en que el TPP nos abre la puerta a muchos mercados en donde no hemos participado antes. Y bueno, si en algún momento dado Estados Unidos ya no está, sí está Japón. Y nosotros vean simplemente la cantidad de inversiones japonesas que han llegado, las oportunidades que nuestros productores, sobre todo el sector agroalimentario, ha podido lograr allá. Por sí mismo el valor económico es muy importante. Lo que sucede ahora mientras estamos en Montreal es que se completa un trabajo técnico que los ministros nos mandataron. Hace un año, cuando se sale a Estados Unidos, como tú dices, voluntariamente, los ministros nos dicen, a ver, señores, pónganse a trabajar, díganos cómo podemos echar a andar el TPP-11 y qué ajustes tendríamos que hacerle. Y entonces el equipo se mete y es un trabajo de un año en donde, primer criterio importantísimo, no se modifica el acceso a mercado. Porque no podemos permitir que Japón diga, bueno, como ya no está Estados Unidos, te voy a quitar carne, o te voy a quitar jugo de naranja, o te voy a quitar acceso a los espárragos. Se mantiene igual. Sí, el acceso a mercado se mantiene idéntico. Entonces, las 400,000 toneladas de carne de res que Japón puso ahí en el TPP siguen. Lo que nosotros sacamos en productos también automotrices, autopartes, en países como Australia, que no fabrica un solo coche, siguen estando ahí. Pero lo que sí tenemos que ajustar son las disciplinas. Hay cosas que Estados Unidos pidió específicamente dentro del TPP y ante su ausencia, pues la verdad es que entre nosotros tal vez no haga el mismo sentido. Entonces, esas disciplinas, que son 22 en total, se suspendieron, es decir, no se eliminaron, se dejan ahí. ¿Cómo cuáles son? A ver, por ejemplo, propiedad intelectual, que era un gran interés para las empresas estadounidenses, farmacéuticas, de entretenimiento, cuestiones también de inversión, cuestiones que tienen también con Internet, cuestiones que tienen que ver también con empresas del Estado para Vietnam y para Brunei. Entonces, esas disciplinas, insisto, no se eliminaron, no nos echamos para atrás en el compromiso, simplemente se dejaron congeladas. Porque el mensaje que le estás mandando a Estados Unidos es, miren señores, por un lado ustedes se fueron y el acceso al mercado ya no lo tienen. Pero además de eso, todo el régimen comercial que ustedes estaban ayudando a crear para beneficio de sus empresas, pues ya suspendido. Entonces, el incentivo para que Estados Unidos regrese al TPP, y el propio presidente Trump lo dijo en Davos, yo creo que existe y solamente se incrementa. A la par de la negociación del TLC, el mensaje también es, mira, Estados Unidos, Canadá y México, ya jugamos también en otra cancha. Y yo creo que es poderosísimo. Ahora, finalmente, esta idea de los norteamericanos, a Trump le gusta mucho esta idea de acuerdos bilaterales. Y una de estas, pues, jugar al TLC solo con México o solo con Canadá. ¿Tú crees que esto sea viable en algún momento, Juan Carlos? Bueno, mira, el presidente Peña nos dio instrucciones muy claras desde hace un año, una serie de principios que tenemos que seguir en la negociación, incluyendo modernizar, pero no destruir. Hacer el TLC más incluyente, consolidar reformas estructurales dentro del TLC. Y uno de esos principios era la trilateralidad del acuerdo. NAFTA es de 3 países, NAFTA debe de continuar siendo de 3 países. Esa es la visión de México. Por supuesto, si Estados Unidos se sale, lo que va a suceder en la práctica es que el TLC va a seguir aplicando entre México y Canadá. Ahora, si eso fuera una estrategia de Estados Unidos, pues la verdad es que yo creo que no sería, mi humilde opinión, no creo que la estrategia de Estados Unidos de partirlo en bilaterales sea la más adecuada, pues porque inmediatamente los balances y todas las cosas cambian. Entonces, que Estados Unidos venga y nos diga, yo me voy a arreglar nada más contigo, o que le diga a Canadá, yo me voy a arreglar nada más contigo, pues automáticamente todos los grupos de interés en Estados Unidos van a tener una percepción al respecto. Ayer simplemente, justo antes de que saliera el discurso, el Estado de la Unión de Trump, una carta firmada por todos los senadores republicanos, diciéndole, no le muevas. Y algunos senadores, los de Texas, obviamente tienen más relación con México, pero también simplemente el Speaker of the House, Paul Ryan, su estado,
tiene más relación directa con Canadá. Entonces, yo creo que el tratado trilateral es lo que hace sentido, económicamente es lo que hace sentido. Y bueno, así es como lo queremos mantener y así es como hemos estado negociando. Si Estados Unidos se sale, esta será una de las muchas consecuencias que van a tener que enfrentar. El Wall Street Journal creo que publicó una nota ayer o anteayer de que la salida de Estados Unidos del tratado costaría $50,000 millones. Entonces, aquí el problema es si el señor ahí del pelo naranja entiende lo que está haciendo o no está haciendo, pero ya es, ahora sí que eso es problema de ellos, ¿no? Como quien dice. Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, muchísimas gracias de verdad. Siempre un placer. Muchas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El Instituto Nacional Electoral detectó que algunos candidatos a diputados federales independientes presentaron apoyos falsos, por lo que abrió una investigación para determinar si hay delitos penales. Por otro lado, el aspirante presidencial a una candidatura independiente, Armando Ríos Peter, le pide a Margarita Zavala y a Jaime Rodríguez Calderón al Bronco lanzar una plataforma y candidatura única de los independientes. La respuesta de Zavala y del Bronco fue rápida. Dijeron, antes de platicar, bueno, pues vamos a ver primero que si obtenemos el registro. Me parece que pues es algo muy válido. Claro, también el planteamiento hecho por el propio Ríos Peter, en el sentido de que pues nos decía hace un par de días en radio que es cierto, los independientes tienen como elemento en común dos cosas. Uno, que no tienen estructura partidaria y van contra los partidos. Y dos, su bandera es los partidos gastan mucho dinero. Eso es lo que tienen en común, lo único. A partir de esto, dice, podemos pues, plantear, armar lo que podríamos determinar como una plataforma en común. Yo la verdad dudo mucho que un expriista como el Bronco, con una expanista como Margarita, como un experredista como Ríos Peter, pues pueden llegar, a lo mejor sí, estamos ya hablando ya de intereses pragmáticos muy, muy claros, pudiesen llegar a decir, bueno, pues armamos un planecito y vamos juntos. ¿Cómo le van a hacer para decidir cuál de los tres es el indicado? Está difícil. Y el otro punto que decíamos es este tema de falsificar y meter cachirules ahí. Es algo que de verdad se convierte este tema de independientes también, por lo menos a nivel de diputados, en algunos también aspirantes presidenciales, otra vez en un negocio, hacer dinero, Macario. Sí, esto yo creo que lo único que demuestra es que en México tenemos un problema muy serio con el cumplimiento de la ley. No es exclusivamente que los que están en el gobierno son corruptos, es que los mexicanos en general les cuesta mucho trabajo el asunto de la ley. No nos gusta seguir reglas, nosotros queremos decir cuándo sí se vale y cuándo no se vale, y este es un caso más. Ojalá y efectivamente haya denuncias penales como corresponde. En lo que respecta al asunto de la candidatura única, yo creo que no tiene ningún sentido, porque a menos que alguno de los candidatos independientes crea que puede ganar la presidencia. En ese caso sí tiene lógica, porque bueno, encuentras esto, confluencia de intereses, porque hay pues una ganancia importantísima. Pero sí, como todo indica, las candidaturas independientes son simplemente de presencia pública, una especie de mostrar que se está en contra de un sistema que no está funcionando. Bueno, en ese caso, pues más conviene que cada uno vaya por su lado. A mí me sigue preocupando, pensándolo en términos de la campaña del señor José Antonio Meade, la candidatura de Margarita Zavala, que yo creo que canibaliza parte de los votantes a los que el señor Meade estaría buscando, los que no son priistas, esta parte ciudadana. Y bueno, pues yo creo que, dado que ese grupo político ha trabajado junto en otras ocasiones, les conviene estratégicamente ponerse de acuerdo. Una vez registrada la candidatura de Margarita, pues ya si la quitan o no, o si dice que va a ceder la candidatura y declina, pues ya nadie le va a hacer caso. Entonces, pues sí les urge decidir eso, ¿no? Digo, más allá que puedan encontrar algún tipo de racionalidad en una candidatura común, los egos no los van a dejar, simplemente aparecer en la boleta, cada uno de ellos pues les va a dar una presencia, ya olvídate de la elección que vamos a tener dentro de unos meses, pues hacia adelante, vete tú a saber para dónde jalen. Evidentemente
no se va a poder realizar esta candidatura única. No solamente José Antonio Meade puede salir raspado en términos de los votos que le restaría, evidentemente también el Bronco jalaría algún tipo de votos, probablemente en el norte del país, después de su gobernatura, y la sorpresa que fue que evidentemente ganara como candidato independiente esta parte de la gobernatura en Nuevo León, más por un disgusto generalizado y el apoyo empresarial que tuvo a todas luces, que no se va a dar precisamente en un contexto como una elección presidencial. Y Ríos Peters, pues la verdad es que no cuenta con el apoyo ya evidentemente del PRD y no sé a quién le va a mermar votos si es que llega al 1%. Va a ser una elección tan cerrada que 1% puede contar, sin duda alguna. Y ese 1% muy probablemente esté más en el lado o de la alianza de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, pero un cachito también le puede bajar a Morena en el contexto de ser, pues digamos, un candidato independiente, digamos, el más independiente de los tres. Y bueno, a lo mejor algún tipo de presencia en los debates, que pues, seguramente estarán invitados, pues les pueda generar un poquito más de votos en el margen, ciertamente no para contender, como lo mencionas, Macario. Sí, yo la diferencia que veo en el caso de Margarita Zavala es que efectivamente forma parte de un grupo político que coincide con la candidatura de Meade. En el caso de Bronco, bueno, pues él le va a quitar votos a quien se los quite, pero no era aliado de ellos. O el caso de Ríos Peters sí podría pensarse que, bueno, podría regresar al frente o podría acercarse a Morena, no lo sé. Ya en este momento, hasta donde yo entiendo, el Bronco ya tiene garantizada la candidatura porque ya tiene 21 estados y tiene más de 1 millón. Ya los tres. Los otros todavía no llegan, pero van a llegar. Yo creo que este es el momento ideal para ellos para negociar con los partidos políticos. Es decir, Margarita podría acercarse con el PRI y negociar su apoyo, ya diciendo, bueno, yo traigo aquí pues 1% del padrón y probablemente 3% de los votos, yo no sé. Y esto pues puede ser muy atractivo, ¿no? Demos del beneficio de la encuesta, pero trae algo, ¿no? Trae algo para vender. El que no creo yo que negocie con nadie sería Bronco, pero tampoco lo sé. Igual podría acercarse a López. Hay que acordarse que Bronco, pues en el norte del país, podría quitarle muchos votos a López Obrador. A lo mejor los negocia. Ahí lo interesante es como parte del aparato político priista en el norte le sirvió al Bronco como elemento para echar a andar la campaña. ¿Por qué razón? Pues no lo sé, pero cuando él pide licencia para como gobernador para empezar a recabar las firmas, los que votan a favor de que se vaya, hay que recordar que él no tiene grupo político en el Congreso, que no. Son los priistas. ¿Por qué lo habrán hecho? Yo creo que hay un interés manifiesto por parte del PRI de mantener la candidatura de Jaime Rodríguez Calderón, en el sentido de que el Bronco, es cierto, cosecha un voto antipriista. O sea, saben los periodistas que ese es un voto perdido y prefieren que se dirija hacia la figura de Jaime Rodríguez el Bronco a que termine en manos fundamentalmente de López Obrador. No los veo muy frentistas en Nuevo León, no con Bronco, pero en el caso de la candidatura de Margarita también se ha acusado a una intervención del gobierno para apoyar la candidatura de Margarita, específicamente con lo que pasó en Chiapas, que fue uno de los estados donde consiguió muchos votos muy rápidamente, muchas firmas, perdón, muy rápidamente, y decían, bueno, pues puede ser el gobierno. Tendría lógica, igual que como estás diciendo ahorita, porque sería golpear al frente, ¿no? Quitas al frente. Pero la verdad es que yo creo que ya no le quitan al frente, ya lo que le iban a quitar ya se lo quitaron y ahora se pueden estar quitando ellos solos, ¿no? Todos firmados en verde, por cierto. Ese ahí es otro problema muy claro. Y otra parte que en este momento de las precampañas que son prácticamente campañas y luego periodo de reflexión, todas estas tonterías hechas en la ley electoral que no funcionan y simples que se las brincan simulaciones y en donde todo el mundo se ve la cara de eso. Pero bueno, la verdad es que quien ha aparecido como el cooptador de figuras es López Obrador. O sea, esta idea de que aquí todo el mundo cabe, lo dijo Yetko Polensky, todos caben. Todos caben quiere decir que mientras haya una subordinación, mientras estés dispuesto a apoyar a Andrés Manuel, tu problemática, independientemente sea legal o política, se resuelve.
se resuelve en el sentido de que pues entras siempre y cuando por supuesto existe esta lealtad hacia el líder, hacia el caudillo, y en función de esto comiences a operar. Así han sido los ofrecimientos a distintas figuras. Unos se han vendido claramente, como el caso de Gabriela Cuevas, en una pues, acción prácticamente de vender el puesto. Otros, como Germán Martínez, dijo, me parece muy bien el planteamiento, yo no le entro, me parece muy correcto, puede ser el análisis y mantener la independencia, pero muchos otros, viendo esta idea de que ahí va a ganar Andrés, se empiezan a pegar ahí en esta lógica oportunista, más que por convicción, por esta, le diría yo, visión de que hay que ir con el triunfador antes incluso de que empiece la contienda, ¿no? Sí, eso es lo que normalmente ocurre, ¿no? Y me recuerda muchísimo al PRI de los 60, 70. Cargadas. Donde todo mundo carga. Si cabe todo mundo, entonces ¿para qué tenemos partidos políticos? Sí. Que fue el caso durante muchísimo tiempo en este país. Evidentemente el país es completamente diferente y una figura que nos trate de volver al pasado en términos de cómo se ejerce el poder en este país, va a haber una disrupción verdaderamente importante frente al proceso, si quieres, incipiente de institucionalización que tenemos en este país, pero a fin de cuentas está ahí. Porque no todos los problemas del país se pueden dirimir por una figura que diga, esténse quietos. No, la verdad es que este país ya tiene institutos independientes en muchas vertientes en donde simplemente los problemas se resuelven o por la vía democrática o por la vía institucional, no por órdenes específicas o por lealtad a una figura que es omnipotente. Sí, yo creo, como bien dice Ernesto, esta idea de que puedes tener un partido político en donde estén todas las opiniones e ideologías, eso es propiamente fascista. Es decir, así fue como se construyó México, es la parte que a veces no queremos entender, pero cuando Lázaro Cárdenas construye el sistema político mexicano en 1938, caben absolutamente todos. Esto significa un gobierno de unidad nacional en donde pues, se piensa de una única manera. Eso es exactamente lo opuesto a la democracia. Entonces, es incompatible una cosa con otra. Muchas personas perciben que López Obrador sería un demócrata en algún momento. Yo no sé de dónde se les ocurre eso, si toda la evidencia indica que el señor es autoritario. Puede tener varias virtudes, pero la democracia no es una de ellas. Y creo que en ese sentido, alguien te diría, Macario, rápidamente que el Frente estaría en esa línea, aunque creo que la Alianza PAN-PRD, Movimiento Ciudadano, tendría que marcar también límites de qué es lo que acepta y qué es lo que no. Yo creo que sí, creo que ha estado más claro en ese sentido cuál es la dirección. No es caben todos, es el construir para hacer un régimen distinto. Es lo que todavía no aclaran cómo se hace. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. El señor Trump hace un par de días da su discurso a la nación. Otra cosa espeluznante. Esto es Dinero y Poder. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio su primer mensaje a la nación sobre pues, el estado que guarda el gobierno de los Estados Unidos a un año de su administración. Fue un discurso conciliador, pero contrastante con los escándalos políticos del año pasado. Trump subrayó que su administración impulsó los mayores recortes de impuestos y reformas. También dijo que superó décadas de acuerdos comerciales injustos que sacrificaron la prosperidad y riqueza del país. Recalcó las amenazas que suponen para su país el terrorismo, rivales como China y Rusia, ahí veladamente, chiquitito, no lo vayan a escuchar. Sobre la inmigración, reiteró que abrió la puerta a una ciudadanía a 1.800.000 jóvenes, a cambio, por supuesto, de $25 mil millones para el muro. Un discurso propio de un líder populista que se ciñó a lo que decía escrito el teleprompter, cuidadito, sin ningún tipo de exabrupto, presentando figuras que todos los presidentes norteamericanos utilizan, de repente traen a veteranos de guerra, etcétera. Aquí creo que hicieron un uso excesivo, populista, dirían algunos, ¿no? De repente aparece los padres de hijos asesinados por bandas de jóvenes centroamericanos, fundamentalmente en MS-13, y entonces hace el paralelismo entre los migrantes con bandas de asesinos y muestra a los padres de los
niños asesinados. Entonces ahí está el símil entre migrantes y asesinos. Y luego, bueno, pues lo mismo hace específicamente en el caso de soldados, lo mismo hace en el caso de familias que llegan a perder hijos en función de cuestiones de drogas. Esta idea de mover el estómago más que la razón para tratar de plantear elementos. Rusia y China, dice, son nuestros rivales, no hace mención al escándalo ruso y al escándalo y a la presencia china, eso no existe. A México le va muy bien en este discurso, sin duda alguna, porque dice, frente a lo que teníamos anteriormente de acuerdos comerciales injustos, ya hemos logrado acuerdos justos. Dice un montón de mentiras, dice que ya consiguió que Chrysler pasara una planta a Estados Unidos. No es cierto, lo que se llevó es una línea de producción solamente que la traslada a la Unión Americana, eso es todo, pero bueno, si quiere decir eso, que lo diga, que eso es lo que ha generado. Se monta en el discurso de creación de empleos de una economía que hace un año decía que estaba tronada y que ahora ha crecido, no es cierto, es una economía que venía en esa línea y que él no hizo absolutamente nada en este año. Bueno, sí hizo, no la dañó, no metió las manos, y eso es importante. Ahora vamos a ver lo que sucede con esta rebaja de impuestos, que sí vuelve, pues le pone un montón de dinero a la gente en las manos, baña de dinero. Luego viene la borrachera de a ver con qué van a financiar todo lo que hoy está pidiendo, que es infraestructura y meterle dinero y hacer crecer y desregular, quitar regulaciones, que fue precisamente lo que terminó llevando a la crisis 2008-2009. ¿no? A mí sí me revolvió el estómago, como dices, más allá del cerebro. Tuve el infortunio de verlo completo y sí, la verdad, se ciñó efectivamente a lo que estaba en el teleprompt, pero su altanería y su grosería con los demócratas, dándoles varias veces la espalda y dirigiéndose fundamentalmente a los señalándolos abiertamente. Señalándolos cuando hay algo que no... literalmente hablan de una muy pobre educación. Claramente su discurso efectivamente le beneficia a México porque da por descontado que ya negociaron un buen tratado de libre comercio y los mercados efectivamente pues, están diciendo a ver hasta dónde llega esto. Sí sigue mostrándose increíblemente averso a esta parte de migración y como claramente lo dices, Ezra, pone sobre la mesa esta parte de decir migrantes ilegales son exactamente igual que bandas de criminales y eso pues no, la verdad nadie se lo compra y era pues clarísimo ver cómo este doble discurso falso, diría yo, de unidad en realidad está dividiendo profundamente a Estados Unidos. La mitad del Congreso de Estados Unidos se paraba a aplaudirle verdaderamente como si fuera Luciano Pavarotti, después de uno de sus mejores conciertos en el mundo, una cosa arrasadora, y la otra mitad se quedaba sentadito nada más viéndolo, y de vez en cuando... Algunos bus se escuchaban por ahí. Se escucharon, desde luego, algunos bus, pero lo que hay es una profunda división en los Estados Unidos en prácticamente todos los aspectos. Tú decías, Ezra, que es un líder populista. Hay tres tipos de populismo. El populismo electoral, que consiste en hablar de un pueblo imaginario que tuvo un pasado grandioso, que lo ha perdido por la mala fe de un grupo de miserables. Eso fue lo que hizo durante la campaña. El populismo económico, que consiste en gastarte hoy dinero que no vas a tener después cómo pagar, es lo que hizo con la reforma fiscal. Y el populismo político, que consiste en romper el marco institucional para crear una relación directa entre el líder y la masa, digámoslo así, que es lo que está haciendo ahorita. Este proceso implica una gran polarización y por lo mismo es extremadamente riesgoso para el funcionamiento de una nación que quiere ser democrática. Entonces, el señor Trump es un peligro para Estados Unidos muy serio. Lo más normal que va a estar, o lo más cerca de la normalidad que va a estar el señor Trump, han sido los discursos que vimos en Davos y el de ayer, en donde usó el teleprompter y no se salió de ahí. A pesar de utilizar eso, no
puede mantener digamos, una argumentación ordenada en donde no haya adjetivos. Él concentra toda su explicación en términos de adjetivos, donde hay unos malos malotes y hay otros buenos que son él. Entonces, esto, insisto yo, es muy peligroso, y es el mismo caso de los populistas de otras partes del mundo. Ese es el mismo marco donde se mueven todos ellos. Además estuvo medio aburridón. La verdad de las cosas es que él mismo como que se estaba durmiendo al final. O sea, de tantos argumentos que ya ni siquiera sabía qué estaba leyendo. Eso fue un discurso demasiado largo, por supuesto. Lo obligaron a no soltar lo que él pudiese soltar en algún momento como argumento descalificador. Sabe que tiene ante sí una negociación con los demócratas. Vuelve a presentar la idea de legalizar a los Dreamers, a estos jóvenes llegados en la infancia de manera ilegal con sus padres y que ahora ya son parte de la sociedad norteamericana, y repite otra vez o pone en tela de juicio lo que es el modelo de migración norteamericana. En Estados Unidos normalmente discutían siempre, incluso los propios republicanos, el tema de la migración ilegal, de cómo hacerle para los que ya están incorporados tener total derecho y cómo evitar que llegaran los demás para que esto se reprodujera de manera tal que se fuera un problema social. Trump lo que hace es descalificar totalmente el principio bajo el cual se construyen los Estados Unidos. O sea, ni sus padres hubiesen podido llegar a Estados Unidos con lo que él está planteando del tipo de migrante que está queriendo. O sea, tratar de impulsar una reforma en donde los que vengan a la Unión Americana sean los más calificados y los más preparados, etcétera, etcétera, es algo que, y excluyendo a los demás, simplemente cambia la fisonomía de un país de oportunidades. Hay que ver, siempre hemos dicho aquí que este problema que vemos para nuestro país de mexicanos que cruzan la frontera y respetan la ley y son productivos. Ese es el sueño americano que se convierte en lo que ha generado esta idea de decir lo que viene de afuera, esto de mexicanos que vienen a Estados Unidos a desplazar, a quitarle el trabajo a norteamericanos, es otra vez regresar a una demagogia fascistoide que simplemente no cabe y que solamente genera un mayor odio, ¿no? Después del discurso de Trump vino una respuesta demócrata a cargo de uno de los nietos de Robert Kennedy. De Robert Kennedy, muchacho jovencito, dando un discurso verdaderamente extraordinario. Habrá que ver los alcances que pueda tener esto, pero yo creo que en el fondo sí se advierte cierto pánico respecto a las elecciones que vienen en Estados Unidos en noviembre. Las propias encuestas están marcando ya una brecha de más de 10 puntos a favor de los demócratas, algo así como 46-36. Y pues evidentemente ya la intención bastante clara de los republicanos hacia Trump es decirle, ahora sí ya vamos a enfocarnos en las baterías para noviembre. Vamos a dejarnos de, a ver si les alcanza el tiempo, porque la verdad es que la imagen está ahí puesta sobre la mesa. Yo creo que el problema es más allá de Trump. Efectivamente es un problema de los republicanos. No tienen idea de qué hacer. Tampoco los demócratas, por cierto. La ventaja de los demócratas es que los otros son los que están en la oficina y son los que se ve más claramente las diferencias. Pero, por ejemplo, la reforma fiscal fue una reforma de los republicanos, no de Donald Trump. Por eso lo sostienen, lo están usando como pelele. Ahora, el pleito, bueno, la gran investigación acerca de la intervención de Rusia sigue en proceso, puede ser extremadamente costosa. No se hizo menso con eso. Acaba de quitarle las sanciones a Rusia, así nada más como porque sí. Creo que sí se está complicando mucho esto y a mí sí me preocupa la elección de noviembre de Estados Unidos, insisto, porque los republicanos no saben qué hacer, pero los demócratas tampoco sabrían en caso de ganar. Entonces, creo que Estados Unidos ha llegado a un punto en el que todo el sistema político está descompuesto y Trump es simplemente el síntoma de todo ello, pero necesitan ponerse a trabajar en resolverlo. No crean que nada más nosotros aquí en México tenemos problemas políticos. Es que esa idea de que viene a plantear Trump del momento americano, lo que él llama, es también esta idea de
plantear un Estados Unidos alejado del resto del mundo. Esto es quizá lo más grave de todo el planteamiento, esta idea de reconstruyámonos hacia adentro, vendamos lo que podemos vender como producto americano y si quieren venir aquí, este es el gran país. Esta idea de un aislamiento es quizá lo más grave que ha estado planteando el señor Trump y eso es lo que sí puede desencadenar a nivel mundial problemas muy, muy serios cuando una superpotencia decide yo ya me voy, háganse bolas y a ver qué sucede cuando tú planteaste estas reglas del juego y hoy decides que simplemente las rompes, ¿no? Y yo creo que ahí está el riesgo. Eso es el asunto más grave. Este es el país más grande del mundo, en territorio es prácticamente uno de los más grandes, pero en términos de ingreso, de militar, y si de pronto se salen, pues no hay manera. No. Porque además, como dices, ellos construyeron las reglas después de la Segunda Guerra Mundial, pues la única solución a ello es otra guerra, es lo que no queremos. Vámonos a una pausa y de regreso hablamos de la economía mexicana, el crecimiento durante 2017. Esto es Dinero y Poder. El Producto Interno Bruto de México aumentó 2.3% en 2017 respecto a 2016, cifras desestacionalizadas de acuerdo con la estimación del INEGI. Las actividades primarias, la agricultura, ganadería, aumenta 3.1% comparada con la cifra registrada durante el tercer trimestre de 2017. Las secundarias, minería, transmisión y distribución de luz, suministros de agua, gas, construcción y manufactura aumentan 0.1% y las terciarias, que incluyen comercio y servicios, tienen un crecimiento de 1.2%. A ver, Ernesto, ahí están las cifras, un montón de cifras, unos dicen 2.3, 2.1, brincan de un lado a otro. Macario dice 2, no es cierto, no, más arriba de 2. Y aquí sí es importante, Ernesto. A ver, si tomamos las cifras originales de Producto Interno Bruto, la economía creció 2.1%. Si se toman las cifras desestacionalizadas, o sea, que le quitas esta parte donde el PIB tradicionalmente cada año se cae en algunos meses del año y aumenta estacionalmente en otros meses, crecimos 2.3. La verdad es que la diferencia entre los dos es muy poquita. Ciertamente estamos creciendo menos que el año pasado y mucho menos que el 2015. Tienes un problema de desaceleración que se da especialmente en el segundo semestre del año y fundamentalmente en el sector comercio y servicios. Venía creciendo este sector todo 2015, parte de 2014 inclusive, y todo 2016 a tasas bomba, cercanas al 5%, que para el 60% de la economía, que eso es lo que representa comercio y servicios, es extraordinariamente bueno. Pero pues como lo dicen las propias cifras, en el segundo semestre de este 2017 se empezó a caer y de manera fuerte esta dinámica de crecimiento. No es que haya decrecido, simplemente ya no está creciendo a las mismas tasas que antes, está creciendo a tasas muy cercanas al 2%, esta parte de comercio y servicios que representaban el motor de crecimiento de la economía mexicana. ¿Qué es lo que sí funcionó el año pasado? La exportación sí se constituyó en un motor de crecimiento que en parte compensó esta disminución y eso hace que la economía crezca, como dice Macario, al 2%. Al 2%. Y que con eso es suficiente. La verdad es que podríamos estar creciendo a tasas más elevadas, no cabe la menor duda. ¿Qué es lo que pegó y por qué se desaceleró fuertemente el consumo y el sector servicios? Pues el salario real. El salario real con inflaciones del 6% y con incrementos salariales nominales del 5%, pues se cayó 1,5% el año pasado. Y no hay que ser un genio para saber que eso le pega al consumo y con todo y todo tuvo un crecimiento positivo el consumo privado. ¿Por qué? Porque creció el empleo. Uno va para arriba, el empleo, el otro va para abajo, que es el salario, y en el promedio hicieron sí que se desacelerara fuertemente, pero no a los niveles pues, de tener una recesión en materia de comercio y servicios. Durante todo este sexenio hemos tenido un par de problemas que son muy notorios en este trimestre, que creo que complementan lo que ahora explica Ernesto, que es el fenómeno de muy corto plazo. Es decir, en el segundo semestre de 2017, como bien explicaba, se nos cae consumo y por eso dejamos de crecer. Pero durante todo el sexenio hemos traído dos problemas serios. Uno es el petróleo.
Cuando arrancó el sexenio producíamos 2.2, 2.3 millones de barriles diarios, ahorita estamos produciendo menos de 1.9, entonces una caída muy significativa, y con el petróleo se van un montón de cosas, los servicios asociados a minería, la producción de química básica, la producción de petrolíferos, y entonces a la hora que suma uno todo esto, el efecto es muy significativo, más de 35,000 millones de dólares dejamos de producir en el transcurso del sexenio por el asunto del petróleo. Y el otro fenómeno que también ha sufrido mucho es la construcción. Al principio del sexenio era un problema de vivienda, ese ya está resuelto, pero ahora el problema más significativo y que se nota a través de todos los 5 años que lleva este gobierno es infraestructura. Y el origen de este problema de infraestructura es que el gobierno no tiene dinero, y en donde contrae es en inversión, y se está notando. Cuando suma uno estas dos cosas, hemos perdido 5 puntos del PIB en los 5 años de gobierno. Es decir, en vez de crecer 2, estaríamos creciendo 3 si estas dos cosas funcionaran. Para el tema de petróleo, creo que el asunto se va a resolver más o menos rápido. Por un lado, ya no va a caer mucho más, y por otro, precios. Las ventas, las colocaciones de las áreas para nueva exploración, gracias a la reforma energética. Ayer la ronda 2 fue bastante exitosa. Creo que esto nos va a ser muy importante. El otro tema, el de infraestructura, lo que sí requiere es más gasto del gobierno, y más gasto del gobierno implica más impuestos, y ahí sí va a estar difícil, porque cuando menos de aquí a julio nadie va a hablar de eso. No, y yo creo que hasta la nueva Cámara, la nueva administración sí tiene que poner sobre la mesa pues una reforma fiscal que evidentemente cierre este bloque, no solamente con base en lo que se está perdiendo en términos de finanzas públicas, sino ahora frente a la reforma fiscal que hizo Estados Unidos, tienes que mantenerte también competitivo. Yo creo que la peor estrategia que puede tener una nueva administración, quien quiera que gane, es la teoría del avestruz, esconder la cabeza y suponer que no pasa absolutamente nada. Sí hay que afrontarlo, y de manera directa, tratando, pues ahora sí que de cubrir los huecos que dejó la de 2014 y tratando de ser mucho más competitivos. Pero a final de cuentas, yo creo que la pregunta más importante ahorita en términos de crecimiento es qué va a pasar en el 2018. Es un año con mucha incertidumbre, ciertamente no con tanta mala expectativa como empezó 2017. La verdad, haber crecido 2.3% o 2.1% frente a lo que se veía venir, que era adiós al Tratado de Libre Comercio, vamos a construir un muro, vamos a meter una serie de sanciones, el gasolinazo, pues no estuvo tan mal, esa es la verdad de las cosas. Hay una resiliencia de una muy buena parte de la economía mexicana que aguanta embates como los que decía Macario, de petróleo y de inflación. Si haces la comparación del crecimiento en los 5 años de la administración Peña frente a los 5 años de la administración Calderón o la administración Fox, hay un crecimiento, decían las cifras, 2.5% de promedio en la administración de Peña Nieto frente a 1 y pico, 1.1. Y más estable. La verdad es que producto básicamente condiciones externas mucho más favorables, ahí están. Y el tema de reformas, finalmente, de las reformas que comienzan a tener un determinado tipo de éxito. Y yo añadiría otro elemento que está ahí presente, que es el hecho de que finalmente ha habido estados de la República que empiezan a crecer a tasas superiores en los últimos años. O sea, esto que no tenías anteriormente, que hace 10 años o 12 años no tenía estos crecimientos, estados en el centro y norte del país cuyo crecimiento es mayor a la tasa promedio, te eleva o te da la posibilidad finalmente de llegar a tasas del 2% promedio que no tenías en momentos anteriores. Bueno, prácticamente desde que entramos al Tratado de Libre Comercio, el comportamiento de la economía es más o menos parecido, y los cambios importantes vienen del exterior, salvo el del primero, que fue la crisis de 95, que fue hechura nuestra. Las otras crisis han venido de fuera. Cuando arranca el sexenio de Vicente Fox, tuvimos la crisis del .com, que y la entrada fue de China. Que es simultáneo a la entrada de China a la OMC, y nos sacó por completo, fue costosísimo. Cuando Calderón 2008. Viene la gran recesión de 2008-2009, en cambio en este sexenio no ha habido esa crisis, y esto afortunadamente... Sí, está la de 2014, que es la caída de las materias primas y del precio del petróleo. Pero esa para nosotros no es crisis.
No, es decir, para México eso no es ningún problema. No, porque además ahí tuviste la oportunidad de manejar una reforma fiscal que te dio el ingreso, que te evitó finalmente en un momento determinado que te hubiese generado un problema mayor, ¿no? Exacto, pero esta es la gran diferencia. Es decir, México desde 93 se ha ido convirtiendo en una economía que produce manufacturas, que no vende productos básicos y por lo mismo tenemos la capacidad de competir adecuadamente ahorita a partir de 2014. Entonces, yo creo que en general la economía va mejorando mucho. Esto del comportamiento de los estados que comentabas se nota desde 93, pero va creciendo el número de estados que se incorporan en esta dinámica. No hemos logrado que eso llegue más para abajo, pero para eso era la idea de las zonas económicas especiales, que digo... Habrá que profundizar. Sí, pero no es una mala idea. Es decir, hay posibilidades de incorporar a otros estados en la misma dinámica y eso ya nos sacaría de este promedio de 2 que hemos estado tanto tiempo. Y ojo, los que más crecen son los turísticos. Baja California y Quintana Roo, esos están de lejos con tasas de crecimiento superiores a las de China, al 7% en promedio durante 15 años de manera consecutiva. Los segundos son los del centro, la parte automotriz. Ellos están creciendo al 5,5%. Luego toda la parte fronteriza que se dedica precisamente a estas manufacturas de las que hablaba Macario. Y luego tienes los peores, de abajo para arriba. Petróleo. Ahorita petróleo, todo el Golfo. Y los que crecen muy por abajo del promedio nacional, por abajo de ese 2%, son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, que evidentemente no tienen una vocación productiva definida desde hace una buena cantidad de tiempo. Bueno, pues ahí está el crecimiento limitado, crecimiento que genera una mayor cantidad de empleos, que ese también es otro modelo totalmente diferente. Cervera Macario Esquetino, muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en Canal 11 todos los jueves a las 10 de la noche. Dinero y Poder. Recuerde, estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.